Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola, muy buenas noches y bienvenidos. Es una tremenda bendición poder reunirnos, estar vivos en este día, en este tiempo. Es un privilegio, es algo maravilloso estar con vida en tiempos como este. Y es motivo, obviamente, de darle gracias a Dios por esa bendición. Reconocer que estamos aquí es porque el Señor lo quiere. Amén. Es bueno Dios en gran manera al permitirnos estar en esta tierra porque eso evidencia que el propósito para el cual el Señor nos puso aquí todavía no ha terminado. El Señor sigue teniendo propósitos y entonces cada amanecer, cada mañana al despertar, poder venir al Señor y decirle, Señor, gracias por el milagro de la vida. Gracias porque si estoy aquí es porque tú tienes propósitos para mí aún. Gracias, Padre, porque cada mañana al despertar puedo presentarme ante ti como una ofrenda viva de olor grato y fragante hacia ti, Señor. Gracias porque cada mañana al despertar puedo pedirte perdón por mis pecados y agradecerte que mientras yo dormía tú velabas mi sueño y preparabas mi nuevo amanecer, Señor. Gracias porque cada mañana al despertar tú sientes el abrazo de Dios, la sensación gloriosa de nuestro Padre que Él está con nosotros, independientemente cómo nos sintamos. El tema no es cómo te sientes, sino cómo estás. Y estás siempre bendecido. Probablemente sientas algún tipo de dolor, alguna molestia, alguna incomodidad, algún desazón de la vida de algún familiar, de algún amigo, de algún vecino, de un cliente, de algún trabajo, de lo que sea. Y hace que te sientas mal, pero el tema no es cómo te sientes. El asunto es cómo estás y estás en Cristo, estás bendecido. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Eterno Dios, muchas gracias por todo tu amor y tu bondad. Gracias porque hasta aquí tu misericordia, tu bondad, tu amor nos acompañó, nos ha guardado del mal. Gracias, Padre, porque nos has librado del lazo del cazador y de la peste destructora. Gracias porque hoy estamos aquí expectantes de ver tu gloria, Señor, de escuchar tu palabra. Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti. Y este maravilloso grupo de hermanos que se reúnen cada noche para escuchar tu palabra son el mejor grupo del mundo, papá. Yo lo siento así, Padre. Yo lo siento así. Hoy mientras oraba antes de comenzar el programa, Señor, decía, papá, me has dado un grupo maravilloso. Me has dado el mejor grupo del mundo, Señor. Hermanos fieles que están cada noche expectantes de oír tu palabra, Señor. Realmente, gracias. Fuiste tú, Señor. No fui yo. El que los reunió, el que cada noche los reúne, el que cada noche habla con ellos. Fuiste tú, papá. No fui yo, Señor. Gracias. Muchas gracias por todas tus muestras de amor y de fidelidad por mí y por ellos. En esta noche entregamos este tiempo en tus manos y que al hablar de la sangre preciosa de Jesucristo pueda renovar en nosotros el compromiso de seguirte y de servirte todos los días de nuestras vidas, de reconocer que sin esa preciosa sangre nosotros estaríamos perdidos para siempre, sin esperanza, sin fe y sin tu palabra, Señor, este mundo sería absolutamente un caos. Señor eterno, muchas gracias por tu palabra de esta noche en el nombre precioso de Jesús. Todos dicen amén, amén y amén.
Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Como decíamos anoche, a partir de la próxima semana vamos a tener ya un Zoom ilimitado. Hay una hermana que no quiere que digamos su nombre, que nos va a ayudar para pagar eso. Y vamos a tener el Zoom ilimitado. Eso quiere decir que podemos extendernos un poquito más, 5 minutos más, 10 minutos más, tal vez 15. Hay temas que muchas veces los tenemos que cortar por razones de tiempo y al siguiente día decimos lo vamos a continuar y por ahí ya no lo continuamos y quedan cosas sueltas. Pero eso se va a corregir el próximo año, que es la próxima semana. Esta hermana muy generosa ha dicho, no, no te preocupes, la arreglamos eso y para que funcionen las cosas mejor. Gloria a Dios. Gracias por la generosidad que muestra esta preciosa hermana. Ayer decíamos, comentábamos sobre que solamente existen 2 hombres en el universo que fueron creados por Dios con sangre limpia, no contaminada. Uno de ellos fue el primer Adán y el otro el segundo Adán. En el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo se lo conoce como el segundo Adán. El primer Adán fue creado por Dios y decíamos ayer que cuando Él lo formó del polvo de la tierra, hasta ahí no funcionaba nada todavía, sino hasta cuando el Señor lo levantó a su nivel y sopló en él aliento de vida, entonces la sangre fue transferida a su cuerpo y fue un alma viviente. Ahora vamos a explicar en esta noche qué es lo que significa la sangre en un ser vivo, ¿correcto? Y el segundo Adán, el Señor Jesucristo, que también fue un ser especialmente formado por Dios y que no tuvo la genética, que no vino de la descendencia de Adán. Porque la genética, el ADN viene de los padres, del papá, ¿correcto? Entonces, toda persona que ha nacido después de Adán, es decir, toda la humanidad viene de Adán y de Eva, entonces viene con esa sangre contaminada de Adán, con esa sangre pecaminosa, con esa sangre de condenación y de muerte. En el segundo Adán se restituye eso y el Señor Jesús es creado por Dios a través del Espíritu Santo. Esto lo vimos en Lucas 1:34. Vamos a leerlo para tenerlo claro aquí en esta parte de la lección, para que todo quede claro. En Lucas, ¿cómo es que el Señor Jesús es creado por Dios, o es, mejor dicho, vivificado en Dios, sin tener que pasar por una herencia genética? Dice aquí, se le presenta el ángel Gabriel a la Virgen María. En el verso 1 en el verso 34 del capítulo 1 de Lucas, dice, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí están estos 2 personajes importantes en la creación que tuvieron la sangre no contaminada. Cuando Adán es creado, evidentemente él es creado en santidad. Él es el primer hombre y no había pecado en él. Entonces su sangre era pura. Pero cuando él peca, ahí el Señor le dice, si me desobedeces y comes de ese árbol que te dije que no comieras, ciertamente morirás. Y él desobedeció, pecó y esa sangre se contaminó y a través de esa sangre todos somos contaminados. Hasta ahí avanzamos nosotros ayer y ahora continuamos. Vamos a Levítico, vamos a darle, digamos, la explicación bíblica sobre la sangre. Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado
para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Es decir, la vida de la carne en la sangre está. Y aquí dice también en el verso 14, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comerás la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Aquí hay una razón importante por la que nosotros los cristianos evitamos de comer la sangre de un animal o cualquier derivado que tenga que contener sangre de un animal, ¿correcto? Porque figúrense que la sangre tiene vida, la vida de un ser está en su sangre. Cuando Caín mata a su hermano Abel, esto está en Génesis 4:10, el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Después que Caín mata a su hermano, él se escapa y el Señor le pregunta, ¿y dónde está tu hermano? Dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y el Señor, obviamente que lo sabía todo, y él le dijo, el ser está en la sangre. Interesante, ¿no? Ahora en criminalística se usa digamos que un dispositivo, un químico que echan en el lugar donde se supone ha sido asesinado a alguien o ha muerto a alguien, y ese se llama luminol, y con eso, por más que lo hayan lavado, limpiado con detergente y todo eso, siempre queda digamos que una química de la sangre que no lo borran los solventes, y cuando echan este luminol, entonces, y al poner en contraste con una luz especial, se dan cuenta de que ahí ha habido un crimen. Tal. Entonces, imagínense, la sangre clama por justicia. Sucedió con Abel, ¿no? Ahora, pienso que sucede también con los que de alguna manera han sido asesinados de esa manera brutal, y esa sangre está ahí clamando por justicia, clamando a Dios. Y el Señor es un Dios de justicia que en su momento operará para hacer su justicia divina. Ok, entonces vimos que el verso 14 dice que la vida de toda carne es su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es decir, en el Antiguo Testamento fue sellado con la sangre de los becerros, de los corderos y de los machos cabríos. En el Nuevo Testamento fue sellado con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, mis hermanos, en el Antiguo Testamento la gente que pecaba, que contravenía las leyes, ellos venían al sacerdote y traían un cordero. Obviamente ese cordero tenía que ser sin defecto y sin mancha. ¿Para qué? Para expiar sus pecados. Pero esta sangre de los corderos solo tenía la capacidad de cubrir sus pecados, es decir, cubrir sus conciencias, tranquilizar sus conciencias, pero no tenía la remisión de pecados, es decir, no te los quitaba, solamente te los cubría, los tapaba. Es como cuando usted barre su sala, ¿no? Y está barriendo ahí y levanta la alfombra y lo mete debajo de la basurita, ¿no? Y lo tapa con la alfombra. ¿Me entiende? Está cubierto nomás, pero la basura está ahí. ¿Entiende, no? Entonces, es la sangre de Jesucristo la única que puede limpiarnos y que puede quitar el pecado de los hombres. Ahora vamos a ver a Hebreos. Vamos a leer mucha Biblia ahora, porque el propósito de esta lección es que todos tengamos claro el valor que tiene la sangre, especialmente la sangre de Jesucristo. ¿Y por qué tenemos que nosotros entender que el sacrificio de Jesús está por encima de todo sacrificio y de todo esfuerzo que realice el hombre, el ser humano, por acercarse y por agradar a Dios? No importa a qué nivel hayas caído, qué tanto te hayas alejado de tu Señor, no importa si has llegado al nivel cerdo, como muchos hemos llegado, el Señor siempre te ama. Tú siempre serás su hijo. No importa que hayas caído tú, hermana, que te haya complicado la vida de mil maneras.
para Él siempre serás una preciosa alma que tiene el valor que tuvo la sangre de su amado Hijo Jesús. A veces nosotros no volvemos al Señor porque tenemos temor de ser recriminados. Yo creo que para mí ya no hay salvación, mira todo lo que hice, todo lo que me pasó y bla, bla, bla. Pero el Señor siempre tiene su mano extendida para ti. Siempre. No importa si estás oliendo mal, no importa si estás como el hijo pródigo, oliendo a cerdo, que has venido de comer algarrobos de los chanchos, que has derrochado todo lo que el Señor te da. No, no interesa, el Señor sigue con sus brazos extendidos para ti. De tal manera que Él envió a su único hijo a morir en una cruz por ti y por mí. Hebreos 9, versos 12. Hebreos 9, 12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya nosotros aquí estamos en el Nuevo Testamento y podemos ver que dice que aquí ya no es por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, que entró una vez y para siempre en el lugar santo. Los sacerdotes llevaban cada año los sacrificios y sacrificaban los corderos ahí, derramaban la sangre y tal, todos los años. Pero ya no tenemos por qué sacrificar más corderos, porque acá un solo sacrificio, una vez y para siempre. Dice aquí la palabra de Dios. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, en el verso 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Dice que nos limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Para eso nos ha limpiado. Para que sirvamos al Señor. Él necesita nuestro servicio. Por eso cada mañana al despertar, como decía al inicio, tenemos que venir al Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo quieres que te sirva hoy? ¿A quién quieres que le hable de ti, Señor? ¿Por quién tengo que orar? Hoy en la mañana, a las 3 de la mañana, 2:30 de la mañana, me despertó un picor en la cabeza. No sé, una crisis de caspa. Entonces, imagínense a las 2 de la mañana lavándome la cabeza, ¿no? Entonces pude entender, dije, algo está demandando el Señor de mí. Vino y vine a la sala, me puse de rodillas a orar y dije: Señor, ¿por quién quieres que ore? ¿No? Señor, no me has despertado por nada, por gusto. Es que tengo que hacer algo. Y comencé a orar por los hermanos, por las hermanas, por aquellas personas que están delicadas y que probablemente necesitaban una oración, una intercesión en ese momento. Yo no lo entendía pero yo tenía que clamar. Pude entenderlo eso y me puse a orar al Señor un buen rato y luego a las 4 tuve que salir a un servicio y gracias a Dios todo bien. Entonces aquí podemos encontrar que Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, nosotros, los llamados, recibamos la promesa de la herencia eterna. Es decir, todos los sacrificios del antiguo pacto, toda la sangre derramada de las ovejas, de los corderos, de los machos cabríos, de los becerros, eso evidentemente no salvaba a nadie, solamente cubría su pecado. Ahora, cuando el Señor Jesús viene y se ofrece Él solo como el Cordero de Dios sin mancha, nadie le quitó la vida a Él. No es que los romanos malos y perversos y que Judas, Él venía a cumplir un propósito divino, un plan original de Dios. Él tenía que cumplirlo. Él pudo deshacer a todas esas tropas que lo estaban capturando sin ninguna dificultad. Pero no, él tenía que cumplir el propósito para el cual él había venido a esta tierra.
Y evidentemente lo cumplió. Fue sacrificado, muerto y sepultado y resucitó al tercer día, para que del mismo modo nosotros también a través del bautizo seamos sepultados y seamos resucitados, porque el mismo espíritu que resucitó al Señor Jesús de los muertos es ese mismo espíritu que vive en nosotros. El Señor dice que ya no habita en templos hechos por manos de hombres. No es que mira que la linda catedral, no, es que acá hay muchos santitos, no, es que en esta iglesia, no, Él no habita en templos hechos de manos de hombre. El Señor dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, porque Él mora en nosotros. Cuando Él ha venido a nosotros, cuando nosotros lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, el precioso Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Probablemente nosotros en algún momento de nuestra vida lo hayamos hecho entristecer al Espíritu Santo. Por eso Hebreos dice, no contristáis al Espíritu Santo, no lo entristezca por nuestra actitud, por nuestra mala fe, pero aún así, Él nos sigue amando. Él nos ama, amados hermanos, como somos. Él nos creó un original a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una huella digital, tiene una huella. Nuestros ojos, en nuestros ojos, ¿no? La iris de cada uno es diferente a la de otras personas, no es la misma. ¿Me entiende? Hay muchas cosas que nos hacen diferentes el uno del otro, aun cuando somos hermanos de padre y madre. Somos diferentes porque nos hizo un original. Por eso que el Señor trata con cada uno de nosotros de una manera personal. Él es un Dios personal. No agarra de canto, dice ya todos para acá, todos estos así, acá así. No, no, no. Él trata contigo, Él te ama como eres. Yo no puedo ser la copia al carbón de nadie. Yo soy un original. El Señor me ama a mí así como soy. Medio desalineado, medio raro. Bueno, pero el Señor me ama así. Sin duda, Él quiere lo mejor para mí. Eso lo sé. Estoy en el proceso. Ya les dije, ya voy a tener 60 años. Ya puedo ser un buen pastor más adelante. Lo lograré gracias a ustedes. Me hacen sentir un pastor cuando veo que se reúnen para escuchar la palabra de Dios. Y el Señor en este momento me usa, no porque me necesita, no, sino porque su infinito amor es para ustedes y para conmigo. Imagínense, si yo me callo, Él puede levantar 100 predicadores, 1000 predicadores, 10,000 predicadores, 10,000 programas de Zoom, 10,000 cafés y lo que quieran. Pero Él está tratando conmigo cada día. Estoy en el proceso, no soy el producto terminado. Ustedes tampoco. Estamos siendo procesados. Estamos en el proceso. Vamos hacia adelante, hacia la perfección. Llegaremos un día a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito del Señor? ¿No? Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Ahora veamos qué nos dice Hebreos 12:24. Hebreos 12:24 dice así. Dice Jesús, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba por justicia, ¿correcto? La sangre de Abel clamaba desde la tierra al Señor por justicia, pero la sangre de Jesús es la justicia de Dios en nosotros. Él nos ha hecho a nosotros justicia de Dios en Él. Somos hechos la justicia de Dios en Él. Por eso es que el enemigo nos tiene bronca. Por eso es que el enemigo ha puesto toda su artillería en contra de nosotros. Porque quiere destruirnos, porque quiere callarnos, porque no quiere que hablemos de la sangre de Jesucristo, porque es precisamente por esa sangre que fuimos redimidos de la condenación eterna. Es esa sangre preciosa la que nos compró. ¿Me entienden? Esa sangre preciosa. No hay otra sangre. Fue la sangre de Jesucristo la que nos redimió, la que nos compró de la condenación. Nosotros, herederos genéticamente de la sangre de Adán, estamos todos destituidos.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice en Romanos 5:8. Por cuanto todos hemos pecado. Cada niño que nace en este planeta nace con la genética del hombre malo, caído y pecaminoso, camino a la muerte, hasta que el nuevo nacimiento te hace una nueva criatura. Cuando la Virgen María recibió el mensaje del ángel, dijo, ¿cómo es esto si yo no tengo marido? Yo no conozco varón, ¿cómo voy a tener un hijo? Y el ángel explicó, el ángel Gabriel explicó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá. Entonces te hace una nueva criatura. Por eso es que la sangre de Jesucristo era pura, limpia, la única que podía salvarnos. Ahora, cuando nosotros venimos a Jesucristo, del mismo modo, amados hermanos, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y ahora la sangre preciosa de Jesucristo corre en nuestro cuerpo, en nuestras venas. Nos ha hecho una nueva creación. No por voluntad de hombre, por deseo de carne, no, sino por voluntad de Dios, de simiente incorruptible hemos sido formados ahora. Espiritualmente tenemos la gracia de Dios delante de nosotros. Él lo hizo todo por nosotros. Ahora, miren lo que dice Hebreos 1:7. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿En quién? Está hablando de Jesús. ¿En quién tenemos? ¿En quién tenemos redención? O sea, somos redimidos. Redención quiere decir comprado. Es decir, redimir significaba que cuando en el tiempo antiguo habían los hacendados, los patrones que compraban a los esclavos, ¿verdad? Compraban los esclavos por un precio. Digamos que 10 soles por cada. Entonces compraban y se convertía en esclavo del que lo compró, del patrón. Pero un buen día, ese patrón decía, ok, no te preocupes, yo te voy a dar una carta de redención. Listo, te doy tu libertad. Entonces, él ya no era esclavo ya del patrón, era un libre, porque el patrón, de alguna manera, le daba la libertad. Entonces, ese era el precio que había pagado por el esclavo, pero que ahora él decía, ok, no me debes nada, eres libre. Del mismo modo acá, el apóstol Pablo dice, tenemos redención, es decir, esa sangre nos redime. Ya nos compró. Lo que nosotros teníamos que pagar con la muerte, ya no lo vamos a pagar con la muerte. El Señor Jesús con su muerte lo pagó. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Entonces, apóstol Pablo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Y Apocalipsis 12:11 dice, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Versículos adelante de este pasaje, por razones de tiempo, ya no los podemos leer eso. Es echado al lago de fuego la serpiente antigua, el dragón, el que engañaba al pueblo. Entonces aquí en Apocalipsis, Juan dice, Apocalipsis 12:11, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, es decir, la sangre de Jesucristo y de la palabra del testimonio de ellos. Amados hermanos, muchas iglesias ya no predican la sangre de Jesucristo. Se han dedicado a predicar otro tipo de mensajes de prosperidad, de dinero, de business, ¿no? De sanidades inclusive. Han potenciado todo su enfoque en ellos. Nosotros tenemos que predicar la sangre de Jesucristo, que es la única que nos salva y que nos redime, la que vino a ser derramado para que nosotros no tengamos que morir eternamente. Gracias por estar allí. Bendigo a cada uno de ustedes por su tiempo. Este tiempo que ustedes invierten en escuchar su palabra no es un tiempo perdido, es un tiempo que están invirtiendo en el reino de los cielos. Mañana
estará con nosotros compartiendo Abel Guevara, ¿no? Nuestro querido hermano Abel estará compartiendo la palabra mañana. Dios mediante, estaremos todos atentos a lo que el Señor tenga que decirnos a través de él. Que Dios los bendiga rica y abundantemente, que la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo sea cubriendo a cada uno de ustedes donde quiera que estén, y que los pueda limpiar de todo pecado, de toda mancha y de toda iniquidad, y que puedan ser aceptos delante de nuestro Señor. Muy buenas noches, familia, que Dios los bendiga. Dios mediante, mañana nos encontramos en este mismo horario. Que el Señor los guarde y los proteja en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.